No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. A vivir que son 2 días. Javier del Pino. शायद मैं कहमा ओदे कुर्सी में उन्हें ओदा कमरा दुखा लिया है नी ये अच्छी नॉर्वेजियन लकड़ी उन्हें क्या रहना था मैं जा जिते भी तेरी मर्जी मैं आले वाले दिन क्या कोई उठे कुर्सी नहीं सी मैं दुई ते बह गया समा सोच के ओदी शराब पी के असी 2 बजे तक गल्लां कीतियां फे ओने क्या सौंदा समा हो गया। Ramón Lobo, ¿cómo estás, Ramón? Buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Te has recuperado ya de la entrevista? ¿La parte física o la parte mental? Bueno, la verdad es que de ninguna física espero que no haya habido mucho, ¿no? Bueno, esas cosas llevan mucho trabajo, como te puedes imaginar, ¿eh? Ya, yo me refería a otra cosa. Sí. Oye, que no queda nieve en Madrid ya, no tienes nada de que quejarte, ¿no? No queda nieve, pero quedaban un poco bloques de suciedad en sitios que no se ven, la Plaza de España, enfrente del Ministerio de Exteriores y cosas estas. Pero bueno, aquí estamos, felices de las autoridades que tenemos. Sí, seguro. Oye, que algo en lo que te fijarás de la entrevista, algo que te llamará la atención del personaje, lleno de contradicciones, como pudiste escuchar. Su personaje me fascina. Sé que no consiguió casi nada de lo que se proponía, o por lo menos de lo que proponía la campaña electoral del Yes We Can, pero siempre he pensado que en Obama los niños de 4, 5, 6 años negros e hispanos veían en él el ejemplo de que si te esfuerzas en un país como Estados Unidos, que a veces estas cosas funcionan, puedes llegar. Y seguramente el resultado real de la presidencia de Obama lo veamos más adelante, aunque ya tenemos algunas pistas con Kamala Harris, que lo dijo él, o Cory Bush, representante por Illinois, creo que es, San Luis, y después también Stacey Abrams, que obró el milagro en Georgia. Hay una nueva clase política que va más allá de Alexandria, que también está muy bien, que creo que tienen mucho que ver con la existencia de Obama. Ahora, se nos quedó poco. Es un país en el que no permite grandes cambios, también es verdad. Claro, y eso lo explicaba muy bien, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con tus expectativas, porque si no te vas a deprimir cuando llegas a la Casa Blanca, no puedes cambiar tantas cosas. La verdad es que es esa clásica entrevista que puedes empezar preguntándole por qué no ha cerrado Guantánamo y te puedes quedar atascado ahí y seguir preguntándoselo y te va a explicar esto, que una cosa es lo que tú crees que puedes hacer y otra cosa es lo que realmente puedes hacer. Sí, también tiene oscuros, porque es el presidente bajo cuyo mandato más deportaciones ha habido, más días en guerra ha habido, ¿no? Y más drones, es el presidente de los drones, pero también es... el premio Nobel de la Paz se lo dieron de forma preventiva, en realidad se lo dieron por el color de su piel, por ser el primer presidente negro de Estados Unidos. A mí lo que me preocupa de todo esto es que me da la sensación que Obama fue casi un accidente. En cambio, Trump es la consecuencia de un sistema y eso no va a desaparecer. Sí, es curioso como la raza también siempre juega en cualquier perfil que se haga de él, en cualquier conversación, juega ese componente a pesar de que él, pues los blancos piensan que es negro, los negros piensan que no es demasiado negro. O sea, sí, siempre juegan eso me dijo un negro de Uganda hablando de Colin Powell, dice, cuando ustedes hablan de negros en Estados Unidos, para nosotros son blancos, o casi blancos, ¿no? Pero sí es cierto que yo tengo una buena impresión del personaje y también si estuviera sentado delante de él, aunque me diera horas de entrevista, creo que me fascinaría, como hay otros personajes que fascinan porque son gente carismática que habla muy bien, que te envuelve muy bien y que es un tío con sustancia. Bueno, vamos con lo nuestro, venga. Vamos. I've been holding my breath, I've been counting to 10 over something you said. I've been holding back tears while you're throwing back beers. I'm alone in bed. You know I'm afraid of change. Guess that's why we stay the same.
Creo que has descubierto lo que dicen muchos, que a lo mejor la hermana pequeña es más talentosa que la hermana mayor. Yo, por no repetir la hermana mayor, vamos con la pequeña. Pero bueno, ya volveremos con la mayor, ¿eh? No, a Cyrus, hermano de Miley Canta Cyrus. muy bien también esta mujer. Oye, no está claro cuál es la dirección que van a tomar las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Ha habido, de hecho, movimientos contradictorios desde que Joe Biden llegó a la Casa Blanca. El presidente norteamericano ha movido muy pocas fichas, mantiene su apoyo a la soberanía de Ucrania, se muestra muy crítico con el trato que está recibiendo el opositor ruso Navalny, continúa alerta a ciberataques rusos en su país. También es cierto que ha hablado con Putin. Sí, y Putin también sabe que va a jugar en un campo distinto y también sabe que igual que Biden no puede regresar a la política exterior hace 4 años, Putin sabe también que si su situación ahora es más débil, aparte de que haga muchas, alharacas de líder fuerte. China le ha comido completamente la tostada y no es una superpotencia que esté ahora mismo jugando de igual a igual con Estados Unidos en Oriente Próximo, por ejemplo, en otros sitios. Sí. Pero bueno, vamos a ver por dónde se desarrolla esta presidencia y qué pasa sobre todo con los controles de armas. Rusia parece estar intentando un acercamiento simultáneamente con la Unión Europea. Putin ha defendido un diálogo mayor entre su país y el viejo continente en su intervención por videoconferencia en el Foro Económico Mundial celebrado esta semana en Davos. Aquí la clave es saber a qué quiere jugar Rusia, ¿no? Sí, Putin no es de fiar, eso ya lo sabemos, ¿no? Es un tipo muy listo, es más listo el chino, ¿no? Que nadie, como me dijo una vez Mónica García Prieto, la diferencia es que Putin sabe que es listo, pero nosotros sabemos que es listo, pero el chino no sabemos que es tan listo. Putin está ahora intentando ver por dónde tantea la nueva situación y por eso hace acercamientos a la Unión Europea, pero por otra parte sus movimientos suelen ser bastante hostiles. Pero mientras tanto, lo escuchábamos ahora en el resumen informativo, en estos días miles de manifestantes están saliendo a las calles en toda Rusia pidiendo la liberación de Alexei Navalny, que es el opositor ruso. Así que vamos a saludar a un buen amigo del programa, que es Mar Marginedas, corresponsal del periódico en Moscú. Nos atiende desde esa ciudad, son 2 horas más en la diferencia horaria con la España peninsular. Mar, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien. Oye, son más de 3.500 ya detenidos en las protestas a favor de la liberación de este activista que se han vivido en 100 ciudades rusas. Hoy creo que más todavía, ¿no? Bueno, ya he empezado de hecho en las ciudades del Extremo Oriente ya ha habido protestas, en casi todas. Ha habido gente que ha salido a la calle, en Vladivostok, en Irkutsk, en Tomsk, que es la ciudad donde fue envenenado, de donde salió Navalny cuando fue envenenado. El único lugar donde la presión policial ha podido más que a los manifestantes es en Jabárovsk, pues también una ciudad del Extremo Oriente. Pero sí, ya nos encaminamos hacia una nueva jornada de protestas que podrá ser muy parecida a la que vivimos el sábado pasado, ¿no? Sí, ahora hablamos un poco de esto que comentábamos con Ramón, ¿no? De hacia dónde va Rusia en la escena geopolítica, pero parece que el Kremlin está nervioso también ante las elecciones parlamentarias, son el 19 de septiembre. ¿Navalny se puede convertir en el gran problema electoral para Putin? Sí, es decir, vamos a ver, precisamente hace poco después de ser envenenado, Navalny, hubo elecciones regionales en muchas ciudades y lugares, y precisamente en verano pasado, y en los lugares donde Navalny había hecho precisamente gira antes de ser envenenado, en Novosibirsk y Tomsk, la oposición se mostró bastante fuerte. Incluso las trabas administrativas, todas las herramientas que utiliza el régimen para garantizar una mayoría oficialista ni siquiera fueron suficientes, ¿no? Entonces, en esas elecciones del 19 de septiembre, muchos nos preguntamos hasta qué punto el sistema electoral ruso, tal y como está concebido ahora, podrá seguir generando esas mayorías abrumadoras a favor de Rusia Unida y de los partidos satélites, ¿no? ¿Qué tiene Navalny que no tuvieran los anteriores opositores? Y quizás el envenenamiento lo ha convertido en un personaje mundial, ¿no? Conocido en todo el mundo. Sí, Putin, ¿no? Sí, antes incluso del envenenamiento, Navalny había conseguido romper el techo de cristal que tenía la oposición rusa, que es liberal rusa, que se limitaba a Moscú, San Petersburgo, ¿no? Y a la herencia de lo que era la antigua disidencia soviética, ¿no? El régimen ruso se basaba sobre todo en que, en el control sobre los canales federales, que eran la fuente fundamental de información de la mayoría de los rusos, tanto en las provincias y en las regiones apartadas, ¿no? Eso lo ha conseguido romper Navalny con sus vídeos en YouTube, ¿no? El primero que rompió ese techo fue un vídeo sobre que
que se difundió en marzo del 2017 sobre la corrupción de Dmitry Medvedev, y ese vídeo pues acumuló millones de visitas. Y Navalny ha conseguido pues eso, romper el techo, y en estos momentos tiene agentes partidarios en todas las regiones las regiones más importantes de Rusia, ¿no? Y eso es un gran logro con respecto a los demás, ¿no? Y evidentemente el envenenamiento ha incrementado su perfil tanto en el interior como en el exterior del país, ¿no? Es el líder de la oposición indiscutible, y desde luego el régimen no puede, seguir con la táctica de ignorarlo o de calificarlo de fenómeno minoritario, porque no lo es. Claro, y por eso, y por la gestión de la pandemia, la popularidad de Putin dentro del país ha caído bajo mínimos. ¿Se debe a eso el hecho de que Rusia mueva hilos y ahora cambie su tono hacia la Unión Europea? Es difícil saber. O sea, yo creo que el movimiento hacia la Unión Europea quizás tiene más que ver con un intento de abrir una cuña entre Europa y Estados Unidos, ahora que en estos momentos se habla de restablecer los vínculos transatlánticos, ¿no? Poco antes de esa oferta que hizo Putin en Davos a Europa, que está por ver qué punto de genuidad tiene, lo genuina que es, pues había mantenido una conversación con Biden. Y excepto la renovación del Tratado START 3 de armas nucleares de largo alcance, el resto de la conversación fue bastante tensa, ¿no? O sea, Biden adoptó un tono que en ningún momento Trump adoptó, destacando temas que Trump o ignoraba o pasaba por alto en sus tratos con Moscú, como por ejemplo, pues eso, Ucrania, el hackeo, y sobre todo la amenaza de que Estados Unidos responderá de una forma firme y asertiva a cualquier amenaza que surja de Rusia, ya sea en Estados Unidos o contra sus aliados, ¿no? Incluso después de esa conversación, Dmitry Peskov, que es el portavoz del Kremlin, dijo que en esos momentos no existen las condiciones para reanudar los lazos con Estados Unidos, ¿no? Entonces yo esa oferta más bien la veo quizás como un intento, digamos, pues eso, los europeos siempre son hay más fuerzas dispuestas a escuchar los cantos de sirena que puedan venir desde Moscú, ¿no? ¿Hasta qué punto Navalny es una amenaza para el régimen? A ver, es encomiable lo que ha conseguido, que cientos de miles de personas salgan a la calle en toda Rusia es un logro importante. Salir a manifestarse en Rusia es un acto casi de heroicidad, teniendo en cuenta de que, que hay miles de dispositivos que te vigilan, con programas de reconocimiento facial, y la gente no solo se arriesga a ser arrestado o a pasar algunas horas o días en la cárcel, sino incluso a perder sus trabajos, ¿no? Pero, digamos que tampoco se puede decir que existe una masa crítica suficiente como para derribar al régimen, ¿no? O sea, Putin es muy impopular en estos momentos. Apoyo activo en las últimas encuestas salía entre un 20 y un 30% de la población, pero hay una más importante de la población que o bien tiene miedo a la respuesta del régimen o bien piensa que Putin es un mal menor y no existe un reemplazo, y temen pues que el país regrese al caos en los años 90. ¿Quién es Navalny? Porque desde aquí, ¿con quién le podíamos comparar? Yo creo que, es decir, Rusia no se puede ver en estos momentos desde el punto de vista ideológico, ¿no? O sea, Lyubov Sobol, que es su número 2, hablaba de que en Rusia las ideologías, hoy en día no existen, ¿no? O sea, es decir, la ideología fundamental es: ¿estás a favor del estatus actual de cosas? Pues eso, de un país con mentalidad imperial y sin voluntad de luchar contra la corrupción, o no lo estás, ¿no? Eso es un poco el contexto que hay en estos momentos en Rusia. O sea, yo creo que es difícil asimilar. Navalny ha sido una persona nacionalista, es una persona que quizás no ha sido todo lo vocal que debería haber sido en temas que, por ejemplo, a los europeos nos importan, como por ejemplo los derechos de las parejas homosexuales, o incluso con la xenofobia. De todas maneras, a ver, estamos hablando de un país en el cual que tiene como esquema o pantalla ideológica
un ultraconservadurismo y un nacionalismo muy, muy acusado, ¿no? O sea, hay fuerzas ultraderechistas muy importantes de la supuesta oposición sistémica, y bueno, en la Duma se debaten, digamos, temas que harían las delicias de cualquier fuerza de ultraderecha en Europa Occidental, ¿no? Entonces, hasta cierto punto, o sea, si Navalny no es evidentemente es una persona conservadora nacionalista, pero estamos hablando, pero desde luego no lo es más de lo que es en estos momentos, o sea, la élite política en Rusia, ¿no? Marc Marginedas, que es corresponsal del periódico en Moscú. Marc, gracias por la conversación. Un abrazo y cuídate mucho. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Un abrazo. Buen día. Forgive me, hearer, I cannot stay. He cut out my tongue, there is nothing to save. Love me, oh Lord, He threw me away. He laughed at my sins, in His arms I must stay. Vamos a hablar de un país del que no solemos ocuparnos mucho, Holanda, que es un país con fama de tranquilo y de civilizado y que ha sorprendido al mundo después de 4 noches consecutivas de disturbios, los más graves registrados en 40 años en esa localidad. Las protestas comenzaron el fin de semana pasado, ya han ocasionado más de un centenar de detenidos, decenas de heridos. Esto suena un poco a una definición de cuñado, pero es muy particular el talante de los holandeses, ¿eh, Ramón? Sí, son muy peculiares, a mí me gustan, y me gusta mucho Ámsterdam también, y no por los porros, porque no soy muy aficionado al tabaco ahora mismo, pero sí, es un país tranquilo, es un país donde los ministros van a veces al trabajo en bicicleta, es un país donde se mide mucho el modo de hacer política, las maneras. Tiene una extrema derecha potente que ha obligado al partido de derechas clásico de Mark Rutte a ser un partido que compre parte de ese discurso para evitar el sorpaso, que es algo que está ocurriendo en muchas derechas y aquí en España es evidente. Pero lo que ha pasado, no sé exactamente lo que ha pasado, porque no se sabe si es extrema derecha que ha salido a la calle en contra de las medidas de confinamiento y en contra de todos los controles para controlar el virus que lleva ya 14.000 muertos en Holanda, o es vandalismo. Bueno, vamos a acercarnos a La Haya, de la mano de la periodista y colaboradora del País, Isabel Ferrer, que nos atiende desde esa ciudad. ¿Cómo estás, Isabel? Buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Los que están protestando contra los confinamientos, ¿quiénes son realmente? Es una masa bastante informe, bastante deslavazada. Son jóvenes, muy jóvenes en su mayoría. También hay personas de 40 o 50 años, hay menores de edad. Al principio pareció que era el toque de queda, que no se había impuesto, en este caso por la pandemia, pero no se había impuesto desde la Segunda Guerra Mundial, y les pareció una medida a la población extrema, y aunque fuera constitucionalmente válida o posible para imponer, pues que no se debía. Pero luego se ha visto que lo que había en la calle era saqueos de tiendas, lanzamiento de adoquines contra la policía, coches volando por las calles también en llamas. Y aquí ha habido una sorpresa, un susto tremendo y una vergüenza generalizada, porque les parece que eso son imágenes de otros países. ¿Qué ha ocurrido? Se ha calmado desde los últimos días, desde hace 5 días, que fue cuando empezó. Y en este momento la policía lo que ha hecho ha sido rastrear las redes sociales para ver quién está incitando a la violencia, detenerlos inmediatamente y llevar ante los jueces, a los jueces rápidos que deciden en el momento, en el juzgado, a los que han arrestado. ¿Qué ha sucedido con esta gente? Desde 18 hasta 45, los menores de edad van a otros tribunales, por supuesto, han entrado en la cárcel, cosa que no pasa normalmente en Holanda. Con un altercado en la calle, bueno, es una amonestación, una multa, antecedentes penales, trabajos comunitarios, pero han entrado en la cárcel. No prisión, no es una prisión condicional, sino que es una prisión auténtica. Están 1 mes, 4 semanas, cosa que también ha sido un choque para la población, de modo que están intentando elaborar un perfil de ese manifestante, pero lo que han visto es mucho joven en la calle que va más allá de me molesta el toque de queda o no sé si la pandemia va a estropear todavía mi futuro. Ha sido un brote en el que no hay manifestantes clásicos de los que llevan una pancarta y que, bueno, puede haber problemas, pero generalmente no se lanzan contra la policía con cuchillos, como ha sucedido aquí. Pero es eso, es gente muy joven a la que incluso le ha llamado la atención y les ha reñido alguno de los alcaldes, como el alcalde de Rotterdam, que es un holandés de origen marroquí, que les ha dicho, ¿qué estáis haciendo vosotros como jóvenes y qué están haciendo los padres que no les miran?
Pues interesantísimo lo que cuentas. No has mencionado la ultraderecha. Isabel, ¿podría estar detrás de esos actos vandálicos? Porque está subiendo como la espuma el Foro para la Democracia. Directamente relacionada con los actos vandálicos, es posible que no. ¿Qué está ocurriendo con la ultraderecha? Wilders es el personaje quizá más famoso de la política en este país. Es la segunda fuerza en escaños, tiene 20 en un parlamento de 150, es mucho, es un parlamento no demasiado grande y las coaliciones son obligadas. Pero el partido del liberal de derecha, que es el partido del primer ministro ahora en funciones, de Mark Rutte, tiene 32 escaños y los últimos sondeos de ayer por la noche decían que es más popular que nunca y que incluso puede ganar 45 escaños, Rutte. La ultraderecha... No olvidemos que Wilders era un miembro del partido de Rutte y que se marchó en el año 2006 harto de que se intentara negociar desde su punto de vista la posible entrada de Turquía en la Unión Europea. ¿Qué pasa? Que económicamente son muy parecidos. Le está robando, normalmente no lo hacía, pero le está robando población y votos a los demócratas cristianos, que son el partido que suele ganar en la parte sur de los Países Bajos, que es la parte católica. Le miran de reojo. Tanto Rutte como la democracia cristiana miran siempre de reojo a Wilders porque es el rival directo. ¿Qué ocurre? Wilders está siempre en campaña, el año entero. Es un hombre que es buen orador y que domina las redes sociales. Yo creo que antes incluso de que existiera Twitter, él ya escribía constantemente lo que pensaba en cualquier sitio. Y bueno, lo que él dice es exagerado, es estruendoso. Sin embargo, lo que se oye es una especie de melodía adaptada por parte de los otros partidos desde el punto de vista de las leyes de inmigración generalmente, que no es lo mismo, por supuesto. Wilders en este momento en su partido pide que haya un ministerio para devolver a su país a todos los inmigrantes, no solo que estén ilegales en este país, sino que hayan pedido refugio de la clase que sea y que no se adapten a las normas occidentales y los valores holandeses. Bien, eso es una barbaridad que no va a aceptar nadie. Pero sin embargo sí que se nota cómo va contaminando o cómo va impregnando en cierto modo, con otro tono, al resto de los partidos. Qué horror, ¿no, Ramón? Pedir un ministerio de deportación. Sí, Holanda es un país muy interesante porque recuerdo lo de Srebrenica, que la matanza de Srebrenica, que en 1995, en julio de 1995, estaban ahí los cascos azules holandeses. Es verdad que no pudieron hacer gran cosa, pudieron hacerlo de otra manera, y eso provocó una gran conmoción en la población holandesa de verse que esa sociedad que exporta moralidad, que es cuna de no sé cuántos tribunales, se encontraba con esa imagen. Supongo que lo que decía Isabel, que lo que ha ocurrido esta semana es otro golpe sobre el espejo que te estás viendo, ¿no? Que quiénes somos realmente. Y es curioso porque la extrema derecha, que parecía de alguna forma confundida con el coronavirus y con la pandemia y con las medidas, parece que ahora regresa en la tercera ola con las nuevas medidas de confinamiento en varios países, también en Alemania. Y con elecciones en marzo, ¿no, Isabel? Sí, en marzo, el 17 de marzo. Bueno, pues podría haber un giro de timón, una sorpresa. Es que el problema es Rutte. Rutte es un político con muchas tablas, lleva 10 años, debe ser de los políticos más antiguos de la Unión Europea. Es un hombre al que todo el mundo le admira porque sabe formar un equipo, sabe unir a la gente, sabe conseguir que se dialogue, importantísimo en un país con coalición. Al mismo tiempo es un buen gestor y ha llegado a decir cosas como, bueno, el que quiera visión que se vaya al oculista. Aquí lo que se trata es de manejar y de llevar bien las cosas. Es un hombre que despolitiza todo lo que toca, pero que funciona en un país que quiere estabilidad por encima de todo. Cambio de timón, golpe de timón. En estos momentos él es el más popular, el que volvería a salir como ganador de las elecciones. Tal vez no termine el mandato, tal vez otros 4 años más, ¿no? Quizá 2. Wilders podría salir otra vez como segundo, no gobernará porque la primera frase que dicen todos los políticos en este país es: yo no voy a gobernar con Wilders, por tanto eso queda muy claro. Tiene influencia pero no tiene poder. Es un poco difícil saber qué va a ocurrir. Ha habido 2 golpes, las manifestaciones y el escándalo que ha obligado a Rutte a presentar la dimisión, el escándalo de las ayudas familiares. Han sido 2 golpes morales y 2 golpes de imagen para el país. Pero en estos momentos, con la pandemia, Rutte sigue adelante. Sin la pandemia es muy difícil de saber. Bien. Isabel Ferrer, que es periodista del País desde La Haya, en Holanda. Gracias, Isabel. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Ramón, aguanta un poco, que tenemos que hacer una pausa publicitaria. Después vamos a hablar de algo que cuesta creer que siga pasando. Desde luego. Sunday morning
You're beside me, breathing so loud. A vivir que son 2 días. Javier del Pino. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.